La lámpara de cristal proyectaba prismas sobre nuestra cena de aniversario. Una escena perfecta excepto por la frialdad en los ojos de mi esposo. Robert, 5 años de matrimonio me habían enseñado a leer los sutiles cambios en su comportamiento. Mientras reía con su madre Vivian, compartiendo historias que nunca había oído sobre su precioso hijo, vi el reflejo de Robert en el espejo ornamentado. Sus movimientos eran precisos, calculados, mientras inclinaba un pequeño vial sobre mi copa de vino, el fino polvo disolviéndose instantáneamente en el líquido carmesí. Mi corazón se heló, pero mi sonrisa nunca vaciló. Había sospechado durante meses que mi esposo quería verme muerta, ahora tenía pruebas. Lo que él no sabía era que ya había preparado este momento. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo ahora y qué hora es allí? Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal. Cada suscripción realmente me alegra el día. Solía creer que las historias de amor terminaban con y vivieron felices para siempre. Eso es lo que pensé que había encontrado con Robert, alto, exitoso, con una sonrisa que podría derretir granito. Nos conocimos en una gala benéfica donde superó a todos en la puja por un baile conmigo. Me sentí halagada, arrastrada por su confianza y encanto. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia que apareció en las páginas sociales locales. El primer año fue un sueño. Robert me colmó de regalos, me llevó a escapadas sorpresa y me hizo sentir como el centro de su universo. No me di cuenta de cómo mi mundo se estaba encogiendo lentamente, cómo los amigos dejaron de llamar, cómo mi trabajo de repente se sentía innecesario dada su riqueza, cómo las decisiones grandes y pequeñas gradualmente se trasladaron solo a él. Para nuestro segundo aniversario, los cumplidos se habían convertido en críticas. Mi cocina nunca estaba del todo bien. Mi vestido siempre era ligeramente inapropiado. Mis opiniones se volvieron embarazosas frente a sus colegas. Aprendí a medir mis palabras, a anticipar sus estados de ánimo, a andar con pies de plomo en mi propia casa. Su madre Vivian nunca me aprobó. Robert necesita una mujer de carácter, decía ella, mirándome de arriba a abajo como si fuera una compra defectuosa. Cada cena dominical en su mansión se convertía en un ejercicio de resistencia. Robert se transformaba en su presencia, convirtiéndose en el hijo obediente que estaba de acuerdo en que sí, quizás debería esforzarme más, ser mejor, hacer más. El accidente ocurrió en nuestro tercer aniversario. Los frenos de mi coche fallaron en una carretera de montaña. El mecánico lo llamó desgaste inusual, pero noté algo en la expresión de Robert cuando la policía explicó lo afortunada que fui al sobrevivir. Decepción, rápidamente enmascarada con alivio. Esa noche empecé a llevar un diario escondido dentro de una copia hueca de orgullo y prejuicio. El mes pasado, algo cambió. Vivian me apartó durante la cena del domingo. «Tienes cuidado», susurró, sus dedos huesudos hundiéndose en mi brazo. Antes de que pudiera decir más, apareció Robert, entrecerrando los ojos ante nuestra conversación privada. Más tarde esa noche lo encontré en su estudio, cerrando rápidamente su laptop cuando entré. La pantalla reflejada en sus gafas de lectura mostraba un sitio web sobre toxinas indetectables antes de apagarse. Ayer, mientras Robert estaba en el trabajo, hice un descubrimiento que me heló la sangre. Escondido en el cajón de su escritorio, había un recibo de una póliza de seguro de vida a mi nombre, por $5 millones, y un pequeño frasco vacío etiquetado, solo para fines de investigación. Esta noche era nuestra cena de 5º aniversario, y Robert había insistido en que su madre se uniera a nosotros. La mañana de nuestro aniversario, Robert estaba inusualmente atento. Me trajo café a la cama, algo que no había hecho en años, y anunció que había hecho reservaciones para cenar en Bellinis, el restaurante donde me había propuesto. «Madre se unirá a nosotros», añadió, no como una pregunta sino como una afirmación. «Tiene un regalo para nosotros». Su repentina amabilidad me puso la piel de gallina. Lo vi elegir mi atuendo, un vestido sin mangas color beige que me había comprado hace años. «Lleva el pelo suelto», me indicó. «Sabes que lo prefiero así». Sus dedos se quedaron en mi cuello un momento demasiado largo. Mientras Robert se duchaba, me deslicé en su estudio y revisé su historial de búsqueda: síntomas de paro cardíaco, toxinas que imitan insuficiencia cardíaca,
limitaciones en la detección de autopsia. Mis manos temblaban mientras instalaba rápidamente una pequeña cámara que había comprado hace semanas, no por este miedo específico, sino por una creciente sensación de que necesitaba evidencia de lo que sucedía en nuestro hogar cuando me daba la vuelta. Todo el día Robert me rodeó. Me sugirió que tomara una siesta antes de la cena, insistiendo en que me veía cansada. En su lugar fingí dormir mientras lo observaba a través de los ojos entrecerrados mientras medía algo de una pequeña botella ámbar en un sobre de papel, teniendo cuidado de no tocarlo con las manos desnudas. Mi mente corría a través de las opciones. Llamar a la policía. ¿Con qué pruebas? ¿Dejar? ¿A dónde sin acceso a nuestras cuentas? Había estado tan completamente aislada, tan completamente controlada, que mis opciones se habían reducido a un punto. Pensé en las 3 veces que había intentado irme antes, cómo cada intento había terminado con Robert, encontrándome, llevándome de vuelta a casa, castigándome con semanas de tortura psicológica creciente que él llamaba ayudarte a superar tu episodio. Hace 2 semanas, había comenzado a planear de manera diferente. Pequeños retiros del presupuesto de la compra, escondidos en un bolsillo impermeable dentro del tanque del inodoro. Copias de documentos importantes escondidas en el forro de un viejo abrigo de invierno que nunca tocó. Un teléfono prepago pegado debajo del fregadero en el baño de invitados. Mientras conducíamos para recoger a Vivian, Robert puso su mano en mi rodilla, apretando ligeramente. Te ves hermosa esta noche, cariño. Este aniversario se siente significativo. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de un significado no dicho. Vivian me saludó con una calidez inesperada, entrelazando mis manos con las suyas. Te ves pálido, querido, dijo, con un destello de genuina preocupación en sus ojos. Mientras Robert la ayudaba a entrar en el coche, ella susurró. Necesito hablar contigo a solas esta noche. En Berenice, el maître nos llevó a una sala privada en la parte de atrás. Una solicitud especial de Robert. 3 cubiertos, copas de cristal, iluminación suave. Perfecto para una celebración íntima, perfecto para que algo pase desapercibido. Yo pediré por todos nosotros, anunció Robert. El especial de aniversario, filete mignon con su reducción de vino tinto característica. Pidió una botella cara de Cabernet Sauvignon, especificando que debía servirse en los decantadores de cristal. Cuando llegó el vino, Robert insistió en servirlo él mismo. Una tradición familiar, explicó al camarero, quien hizo una reverencia y se fue. Noté cómo colocó deliberadamente mi vaso, el que tenía el borde ligeramente astillado, directamente frente a mí. Un brindis, dijo Robert, levantando su vaso, por 5 años inolvidables. Levanté mi copa pero no bebí, fingiendo una tos. Disculpe, dije, necesito ir al baño de mujeres. En el baño me apoyé contra el fresco lavabo de mármol, con el corazón latiendo con fuerza. A través de mi teléfono, accedí a la transmisión de la cámara oculta en mi espejo compacto. Ahí estaba Robert, de pie detrás de nuestra mesa, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Mientras Vivian se reía de algo fuera de cámara, él vertió cuidadosamente el contenido de un pequeño sobre de papel en mi copa de vino, removiéndolo rápidamente con un revolver de café que luego guardó en su bolsillo. Mis sospechas confirmadas, me agarré del fregadero para estabilizarme. Mi esposo estaba tratando de asesinarme, en nuestro aniversario, frente a su madre. Y ahora tenía que volver a esa mesa y fingir que no sabía nada, mientras de alguna manera evitaba un vaso de vino envenenado. Caminar de regreso a la mesa se sentía como moverse a través de arenas movedizas. Cada paso requería un esfuerzo consciente mientras mi mente corría a través de posibilidades. Robert y Vivian estaban riendo sobre algo, con las cabezas juntas. Miraron hacia arriba cuando me acerqué. La sonrisa de Robert no llegaba del todo a sus ojos. Te tardaste un rato, dijo, con un atisbo de sospecha en su voz. ¿Todo bien? Solo refrescándome, respondí, igualando su sonrisa falsa con una de la mía. 5 años de práctica lo hicieron convincente. No quería verme menos que perfecta para nuestra noche especial. Robert asintió con aprobación y acercó mi copa de vino hacia mí. No has probado el vino todavía. Es excepcional. Una cosecha rara. Estoy seguro de que lo es, pensé. Mi mente se llenó de la imagen de él echando polvo en ella. Levanté la copa, fingiendo inhalar el bouquet, ganando tiempo. Huele increíble,
murmuré, mientras mi cerebro trabajaba frenéticamente en busca de una solución. Vivian comenzó a contar una historia sobre Robert de niño, como siempre había sido meticuloso, incluso reorganizando sus juguetes por tamaño y color. Siempre ha necesitado que las cosas estén así, dijo dándome una mirada significativa que no pude interpretar del todo. Mientras hablaba, mi mirada saltó entre nuestras 3 copas de vino, todas idénticas, excepto por la pequeña astilla en el borde de la mía. Robert se había colocado en una posición donde podía verme beber. No habría manera fácil de evitarlo sin levantar sospecha. El camarero llegó con nuestros aperitivos, colocando platos elaborados que momentáneamente distrajeron tanto a Robert como a Vivian. Era mi oportunidad. Dejé caer mi servilleta al suelo y mientras me agachaba para recogerla, inspeccioné rápidamente la parte inferior de la mesa. No había cámaras, nadie mirando excepto mi esposo y su madre. «Oh, Vivian», exclamé, señalando la gran pintura en la pared detrás de ella. «¿No es eso un Caravaggio? Recuerdo que mencionaste tu afición por su obra». Cuando ambos se volvieron a mirar, cambié rápidamente mi copa de vino por la de Robert. El movimiento fue fluido, silencioso, nacido de años de aprender a moverse por nuestra casa sin llamar su atención cuando su humor se oscurecía. «Es una reproducción», dijo Vivian, volviéndose. «Pero una buena». Los ojos de Robert se entrecerraron ligeramente, sintiendo que algo no estaba bien pero sin poder identificar qué. Levanté mi copa, su copa ahora, y tomé un pequeño sorbo, asegurándome de que viera el vino tocar mis labios, pero cuidando de no tragar. «Tienes razón», dije. «Es exquisito». El alivio se reflejó en sus rasgos, rápidamente reemplazado por el encanto ensayado que llevaba como una armadura. Extendió la mano hacia su vaso, el mío envenenado, pero antes de que pudiera beber, Vivian de repente se agarró el pecho. «Olvidé mi medicación», dijo rebuscando en su bolso. «Robert, sé un querido y revisa si lo dejé en tu coche». Robert dudó, claramente molesto por la interrupción de su plan, pero se levantó. «Por supuesto, madre. Ya vuelvo». En el momento en que se fue, la actitud de Vivian cambió por completo. Se inclinó hacia adelante, con voz urgente. «Escúchame. Estás en peligro». «Lo sé», susurré, sorprendido por su franqueza. «No entiendes. La primera esposa de Robert». «¿Primera esposa?» Mi sangre se heló. Me dijo que nunca se había casado antes que conmigo. «Margaret», continuó Vivian, con las manos arrugadas temblando. «Murió 3 días después de su 5º aniversario. Infarto», dijeron. No lo cuestioné entonces. Pero ahora, ella miró hacia la puerta. «Ha habido otras. Mujeres que desaparecieron. Encontré cosas en su infancia. Animales, pequeños incendios. Ignoré las señales. Mi culpa. Mi terrible culpa». Mi mente se tambaleó. No solo yo, otros. Un patrón. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque lo vi con tu copa de vino hace un momento». El mismo brillo en sus ojos cuando Margaret. Ella tragó con dificultad. «He sido demasiado permisiva con él, negado lo que es. Necesitamos llamar a la policía», dije, alcanzando mi teléfono. «No hay tiempo, está volviendo». Ella me agarró del brazo. «Cambia nuestros vasos». «No lo esperará. He vivido mi vida. Te mereces». La puerta se abrió y Robert regresó. «No pude encontrar tu medicación, madre», dijo con suavidad, volviendo a tomar asiento. «Lo encontré», respondió ella, acariciando su bolso. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos, una comunicación silenciosa, un plan formándose entre nosotros. Pero antes de que pudiera reaccionar, Vivian extendió la mano a través de la mesa y tomó mi vaso, el que había cambiado con el de Robert, ahora sentado a salvo, frente a mí. El que no tenía veneno. «Un brindis», anunció, «por mi hijo y su encantadora esposa». Observé con horror cómo levantaba el vaso envenenado a sus labios. El vaso equivocado, mientras Robert sonreía, con la atención fija en mí, esperando que bebiera de lo que él pensaba que era mi vino envenenado. «Espera», empecé, pero era demasiado tarde. Vivian tomó un gran trago del vaso de Robert, el que originalmente había cambiado por el mío. La realización me golpeó como un rayo, en la confusión. Ella había agarrado el equivocado, pensando que me estaba protegiendo al beber de mi vaso. La expresión de Robert cambió de satisfacción a shock al darse cuenta de que su madre acababa de consumir el veneno destinado para mí. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa, y en ese momento vi algo que nunca había presenciado antes.
una rabia pura y desenmascarada rompiendo su cuidadosamente construida fachada. «Madre», dijo, con voz mortalmente tranquila. Ese era el vaso equivocado. Vivian pareció confundida por un momento. Luego la comprensión iluminó sus ojos mientras miraba entre Robert y yo. «¿Vaso equivocado?», repitió. Su voz de repente se volvió delgada. «¿Qué quieres decir con vaso equivocado?». La recuperación de Robert fue rápida, su máscara volvió a colocarse en su lugar. «Nada, madre. Solo un pequeño malentendido con los pedidos. Este vino no es lo que pedí». Pero era demasiado tarde. La mano de Vivian fue a su garganta. Su respiración se volvió dificultosa. «No me siento». Ella intentó levantarse, derribando su vaso de agua. «Algo está mal». Corrí a su lado mientras se desplomaba contra mí, su peso de repente imposible de soportar. «¡Ayuda!», grité. «¡Alguien ayúdenos!». Lo que sucedió a continuación se desarrolló en un torbellino de caos. Camareros corriendo. Robert mostrando preocupación con una precisión digna de un Oscar. «Mi madre tiene una enfermedad del corazón», explicó al gerente del restaurante. «Llame a una ambulancia inmediatamente». Sus ojos se encontraron con los míos sobre la forma desplomada de Vivian. Una advertencia silenciosa pulsó entre nosotros. «No digas nada». Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Mientras trabajaban en Vivian, sus ojos se abrieron lentamente, encontrando los míos. «El aniversario», susurró, tan suavemente que tuve que inclinarme. «Como Margaret». Luego la levantaron en una camilla y la llevaron rápidamente. Robert insistió en llevarnos al hospital, él mismo, rechazando mi sugerencia de ir en la ambulancia. «Necesitamos un momento para recomponernos», dijo, agarrando mi brazo con dolor mientras me guiaba hacia nuestro coche. Una vez dentro, su fachada se desmoronó. «¿Qué hiciste?», siseó, con los nudillos blancos en el volante. «Yo no hice nada». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Envenenaste el vino». «No juegues conmigo», gruñó él. «Las copas fueron cambiadas». «¿Las cambiaste?». Me quedé en silencio, sopesando mis opciones. Negarlo podría hacer que dudara de sí mismo, pero admitirlo confirmaría sus sospechas. «Contéstame». Golpeó el tablero con la mano, haciéndome estremecer. «No sé de qué hablas», dije finalmente. «Estoy preocupado por tu madre. No deberíamos darnos prisa a los...». Su mandíbula se apretó mientras arrancaba el coche. «Esto no ha terminado». En el hospital, nos dirigieron a una sala de espera, mientras los médicos atendían a Vivian. Robert caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado mientras yo me sentaba inmóvil, mi mente corriendo a través de escenarios. Si Vivian sobrevivía, le diría a alguien lo que sabía. Si no lo hizo, Robert lo intentaría de nuevo conmigo. El peso de mi teléfono en mi bolsillo me recordaba la evidencia en video que tenía él envenenando mi vino. Pero sería suficiente. Un médico se acercó después de lo que pareció una eternidad. «Señor Montgomery, su madre ha sido estabilizada, pero está en estado crítico. Estamos realizando pruebas de toxicología. ¿Ha tomado algún medicamento nuevo recientemente?». La actuación de Robert fue impecable. El hijo preocupado, desconcertado por este giro repentino. «No, nada nuevo. Es muy cuidadosa con sus recetas». «Bueno, sus síntomas son consistentes con algún tipo de envenenamiento», continuó el doctor. «¿Ha comido algo inusual hoy?». «Solo cenamos en Bellamy's», respondió Robert con tranquilidad. «Todos comimos la misma comida». El doctor asintió. «La policía querrá hablar con ustedes dos. Es un procedimiento estándar en casos como este». Mientras el doctor se alejaba, la mano de Robert encontró la parte baja de mi espalda, sus dedos hundiéndose dolorosamente. «Tuvimos una cena encantadora», susurró en mi oído. «Madre se enfermó de repente. No tenemos idea de por qué. Esa es nuestra historia». «Entendido», asentí, sin confiar en mi voz. 2 detectives nos entrevistaron por separado. Me ceñí a los hechos, la cena, el desmayo de Vivian, omitiendo solo el vino envenenado, y mis sospechas. Sin el video analizado, sin la certeza de la supervivencia de Vivian, parecía más seguro esperar. «Señora Montgomery», preguntó el detective Álvarez. «Su suegra mencionó sentirse mal antes de su colapso». Vacilé. Olvidó su medicación para el corazón. Ella parecía preocupada por eso. «¿Y tu esposo fue a buscarlo al coche?». «Sí, pero no pudo encontrarlo». El detective Álvarez tomó nota.
Hemos hablado con el personal del restaurante. Mencionaron un comportamiento inusual, tú cambiando de asiento, los vasos siendo movidos. ¿Puedes explicar eso? Mi pulso se aceleró. No recuerdo ningún cambio. Era una cena formal. Quizás los camareros reorganizaron las cosas al servir. El detective me estudió durante un largo momento. Señora Montgomery, ¿hay algo que tenga miedo de contarme? ¿Algo sobre su esposo? Por un segundo, casi confieso todo. ¿En su lugar? Pregunté. ¿Está Vivian bien? Es demasiado pronto para decirlo. Las próximas 24 horas serán críticas. Después de que los detectives se fueron, Robert insistió en que volviéramos a casa. No hay nada más que podamos hacer esta noche, dijo, su voz pública suave pero sus ojos fríos. En casa me excusé para ducharme, cerrando la puerta del baño detrás de mí. Bajo el ruido del agua corriendo, saqué mi teléfono y revisé el video de la cena. Ahí estaba, evidencia clara de que Robert envenenó mi vino. Lo subí a mi cuenta secreta en la nube, con las manos temblando. Cuando salí, Robert estaba esperando en nuestro dormitorio, sentado al borde de la cama. Necesitamos hablar sobre lo que pasó esta noche, dijo en voz baja. Tu madre se enfermó, respondí, manteniendo mi distancia. Los doctores la están ayudando. No insultes mi inteligencia. Se puso de pie, acercándose a mí con deliberada lentitud. Las gafas fueron cambiadas. Sé que lo fueron. Y solo 2 personas podrían haberlo hecho. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Robert, no. 5 años, interrumpió él. 5 años he tolerado tus inadecuaciones, tus constantes decepciones. Su voz permaneció inquietantemente tranquila. ¿Sabes por qué te mantengo cerca, Eleanor? Porque eres conveniente, fácil de manejar. O eso pensé. El miedo se me subió por la garganta. Este era Robert sin su máscara, el verdadero hombre que había vislumbrado en momentos de crueldad desmedida a lo largo de los años. Esta noche se suponía que iba a ser perfecta, continuó. Un trágico final para nuestra historia. El viudo afligido, apoyado por su amorosa madre. Su mano se disparó, inmovilizándome contra la pared por el cuello. En cambio, has creado complicaciones. Arañé su mano, jadeando por aire. Cámaras de seguridad, logré decir entre jadeos. El restaurante las tiene. Me soltó abruptamente. Me deslicé por la pared, masajeándome la garganta. Bella Maíz, tiene cámaras de seguridad, repetí con voz ronca. Mostrará todo, el vino, lo que hiciste. La duda parpadeó en su rostro. Estás faroleando. Llamé al restaurante y pregunté. Lo desafié, sabiendo que de hecho tenían cámaras, aunque probablemente no estaban anguladas para haber captado su intento de envenenamiento. O espera a que la policía revise las grabaciones. Robert retrocedió, su mente recalculando visiblemente. Ve a la cama, ordenó finalmente. Lo discutiremos mañana. No dormí. Escuché a Robert moverse por la casa, abriendo y cerrando cajones, el sonido de papeles siendo movidos o destruidos. Alrededor de las 13 am, su teléfono sonó. Lo contestó en el pasillo, con una voz demasiado baja para que pudiera entender las palabras. Momentos después, abrió la puerta de nuestro dormitorio. Vístete, dijo sin emoción. Madre te está llamando. El trayecto al hospital fue silencioso, la tensión crepitando entre nosotros. En la estación de enfermeras, nos enteramos de que Vivian había despertado brevemente y se había agitado, repitiendo mi nombre. Está sedada de nuevo ahora, explicó la enfermera. El doctor quiere hablar con ustedes dos. La Volker nos recibió en una pequeña sala de consulta. La señora Montgomery está sufriendo algún tipo de reacción tóxica, explicó. Hemos encontrado trazas de un compuesto similar al talio, pero modificado de alguna manera. Es inusual, no es algo que se encuentre típicamente en productos domésticos o comunes. El rostro de Robert no traicionó nada. ¿Se recuperará? Estamos administrando carbón activado y cuidados de apoyo. Las próximas 12 horas son críticas. ¿Ha estado deprimida últimamente? ¿Alguna razón por la que ella podría haber tomado algo intencionalmente? En absoluto, respondió Robert de inmediato. Mi madre nunca se haría daño. El doctor asintió. La policía ha sido notificada, como es protocolo. Puede que tengan más preguntas para ustedes dos. Al salir de la sala de consulta, el detective Álvarez estaba esperando. Señor Montgomery, nos gustaría hacerle algunas preguntas de seguimiento. Solo,
Si no le importa. Robert me miró. Por supuesto. Eleanor, ¿por qué no te sientas con madre un rato? No era una sugerencia. Era una orden para mantener la boca cerrada. En la habitación de Vivian, las máquinas pitaban constantemente, monitoreando sus signos vitales. Ella se veía pequeña y frágil contra las sábanas blancas del hospital, con tubos y cables conectándola a varios monitores. Me senté a su lado, tomando su mano con suavidad. Lo siento mucho, susurré. Esto no se suponía que te pasara. Para mi sorpresa, sus ojos se abrieron de golpe. Eleanor, dijo con voz ronca, apretando débilmente mis dedos. Mi bolso. Tráelo. Localicé su bolso en una mesa auxiliar, y se lo llevé. Con manos temblorosas, sacó una pequeña llave. Unidad de almacenamiento, susurró. Evidencia. Sobre Margaret. Sobre Robert. Necesitas. Su fuerza parecía abandonarla. ¿Qué pasa con Robert? Presioné suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi culpa. Lo sabía. Siempre supe lo que era. Lo ocultó. Las chicas antes de Margaret. Los incendios. Tumbas de animales en nuestro jardín. Ella tomó una respiración forzada. Unidad Bocin 207. Almacenamiento Westlake. Ve ahora. Antes de que él. La puerta se abrió y Robert entró, seguido por el detective Álvarez. Rápidamente metí la llave en mi bolsillo. ¡Qué conmovedor!, observó Robert fríamente. Madre siempre tuvo debilidad por los abandonados. El monitor de Vivian comenzó a pitar rápidamente. Una enfermera entró corriendo, revisando sus signos vitales. Su presión arterial está bajando, anunció, presionando un botón de alerta. Necesitarán salir. En el pasillo, el detective Álvarez nos estudió a ambos. Señor Montgomery, continuaremos nuestra conversación mañana. Sra Montgomery, me gustaría hablar con usted también. Separadamente. Aquí tienes mi tarjeta. Después de que se fue, Robert se volvió hacia mí, con una expresión asesina. Cualquier juego que estés jugando, se acaba ahora. Vamos a casa. Quiero quedarme, protesté. Tu madre, ya no es tu preocupación. Su voz era baja, peligrosa. ¿Has hecho suficiente daño esta noche? Nos vamos. Mientras me agarraba del brazo para llevarme, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. La policía tiene las grabaciones de seguridad del restaurante. Mantente a salvo. Detective Álvarez. Por primera vez esa noche, sentí un destello de esperanza. Por primera vez esa noche, sentí un destello de esperanza. Alguien estaba observando. Alguien sospechaba. La pregunta era, ¿sería suficiente para salvarme de lo que me esperaba en casa? El amanecer llegó cuando llegamos a casa, el cielo tornándose de un gris enfermizo que coincidía con mi estado de ánimo. Robert no había dicho una palabra durante el trayecto. Su silencio era más amenazador que cualquier amenaza. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y guardó la llave en el bolsillo. Siéntate, ordenó, señalando la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado innumerables cenas, donde había criticado mi cocina, mi apariencia, mi misma existencia. Me senté, con las piernas temblando bajo mí. Robert permaneció de pie, asomándose sobre mí. Me has puesto en una posición difícil. Eleanor. Su voz era conversacional, como si estuviera hablando de un pequeño inconveniente doméstico. 5 años de cuidadosa planificación, comprometidos en un instante. No sé de qué hablas, insistí, aferrándome a la negación plausible. Golpeó su puño en la mesa, haciéndome saltar. Basta, las copas fueron cambiadas. Solo tú podrías haberlo hecho. Comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. La pregunta es, ¿cuánto sabes y qué le has dicho a la policía? Cuando no respondí, se detuvo abruptamente. Déjame decirte lo que pasa después. Madre morirá. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, su corazón fallará, tan trágico para una mujer de su edad. Tú y yo lloraremos adecuadamente. Entonces, en unos meses, tendrás un terrible accidente. Su sonrisa me puso la piel de gallina. Las pólizas de seguro de vida pagan el doble por muerte accidental. ¿Lo sabía? Pensé en el mensaje del detective Álvarez, en la llave de Vivian quemando un agujero en mi bolsillo. Necesitaba tiempo. Robert, por favor, soy tu esposa. Podemos superar esto. Él se rió. Un sonido vacío desprovisto de humor.
mi esposa. ¿Sabes cuántas veces he oído esas palabras? ¿Cuán vacías son esas palabras? Se inclinó hacia adelante, su rostro a unos centímetros del mío. Nunca fuiste especial, Eleanor. Solo conveniente. ¿Qué pasa con Margaret?, pregunté, observando su expresión con atención. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué sabes sobre Margaret? Tu madre la mencionó en el hospital. Tu primera esposa. Robert se enderezó, ajustándose los puños, un hábito nervioso que había observado cada vez que sentía que el control se le escapaba. Madre está confundida. Medicamento, estrés. Era también su aniversario, insistí. También envenenaste su vino. Su mano golpeó mi mejilla con tal fuerza que caí de la silla. Hablarás de ella con respeto, siseó, de repente furioso. Margaret era perfecta, elegante, realizado, todo lo que tú no eres. Toqué mi mejilla adolorida, las piezas encajando en su lugar. La amabas, pero ella te estaba dejando ver. Algo parpadeó en sus ojos, dolor, rápidamente enmascarado por la rabia. Ella nunca me dejaría. Ella solo necesitaba que le enseñaran la lealtad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. La mano de Robert se disparó, confiscándolo antes de que pudiera reaccionar. Revisó la pantalla, otro mensaje del detective Álvarez. Toxicología confirma derivado de talio. Necesito hablar contigo urgentemente. El rostro de Robert se oscureció. Has estado hablando con el detective a mis espaldas. Metió mi teléfono en el bolsillo. Eso cambia la línea de tiempo. El miedo me invadió. Necesitaba llegar a la unidad de almacenamiento de Vivian para encontrar cualquier evidencia que ella hubiera preservado. Pero primero, tenía que escapar de esta casa, de este hombre. Voy a ducharme, anuncié, levantándome temblorosamente. Aclarar mi mente. Los ojos de Robert eran calculadores. Tienes 10 minutos. En el baño encendí la ducha, pero no me desnudé. En su lugar saqué el teléfono prepago escondido debajo del lavabo y envié un mensaje al número del detective Álvarez. Robert sabe sobre toxicología. Amenazándome. Vivian me dio la llave de la unidad de almacenamiento con evidencia sobre Margaret y otros. Unidad Bellotto 187 Westlake Storage. Por favor, ayuda. Tiré de la cadena del inodoro y abrí el grifo del lavabo para cubrir cualquier sonido. Luego revisé mi compartimento oculto detrás de la sota suelta del baño, dinero en efectivo de emergencia, una llave de repuesto de mi coche y la copia de la escritura de nuestra casa, que había escondido hace meses en un momento de previsión. Metí todo en mis bolsillos. Cuando salí, Robert estaba esperando en el pasillo. He estado pensando, dijo, extrañamente calmado otra vez. Necesitamos ponernos de acuerdo en nuestras historias antes de hablar con la policía de nuevo. Me guió a su estudio, con la mano firmemente en mi hombro. Dentro abrió el cajón de su escritorio y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Vamos a practicar tu declaración sobre lo preocupada que has estado por la depresión de madre. ¿Cómo ella pudo haber tomado algo deliberadamente? No es lo que pasó, dije en voz baja. Es lo que pasó si quieres sobrevivir a la semana. Presionó el botón de grabar. Ahora, empecemos. ¿Cuándo notaste por primera vez que madre parecía desalentada? Lo miré fijamente, a este extraño con el que había compartido una cama durante 5 años. No te ayudaré a incriminar a tu madre por intentar suicidarse cuando tú la envenenaste. Su expresión se endureció. Tenía la sensación de que serías difícil. Metió la mano en otro cajón y sacó una jeringa. Esto habría sido más fácil si hubieras bebido tu vino. Retrocedí hacia la puerta. ¿Qué es eso? Solo algo para ayudarte a relajarte. Hacerte más complaciente. Avanzó lentamente. La policía entenderá cuando encuentren tu nota de suicidio, explicando cómo la culpa por envenenar a madre te llevó a este acto desesperado. Mi espalda chocó contra la puerta. Busqué el pomo, pero Robert fue más rápido, inmovilizándome contra la madera con su cuerpo. He tenido años de práctica en esto, Eleanor, susurró, con el aliento caliente contra mi oído. Margaret me enseñó tanto sobre lo frágil que es el cuerpo humano. Qué fácil se rompe. Una llave giró en la puerta principal, el servicio de limpieza que Robert había programado, llegando para su cita semanal. Su cabeza se giró al sonido, distraído por un segundo crucial. Le di una rodilla fuerte entre las piernas. Mientras se encorvaba, lo empujé hacia atrás, haciéndolo chocar contra su escritorio.
La jeringa cayó al suelo con un ruido sordo. Lo pateé debajo de la estantería y corrí. En el vestíbulo, una mujer de limpieza sorprendida me miró con los ojos muy abiertos mientras pasaba corriendo. «Llama al 911», grité, agarrando las llaves de mi coche de la mesa de entrada. «Diles que Robert Montgomery intentó matar a su esposa». Escuché los pasos de Robert resonando detrás de mí mientras abría de golpe la puerta principal y corría hacia mi coche. Mis manos temblaban violentamente mientras intentaba encajar la llave en el encendido. A través del espejo retrovisor vi a Robert salir de la casa, su rostro contorsionado por la rabia. El motor rugió al arrancar. Metí la marcha atrás de golpe, los neumáticos chirriando contra el pavimento de la entrada. Robert llegó al coche justo cuando cambié a marcha, su puño golpeando mi ventana con suficiente fuerza para agrietar el cristal. «¡Estás muerto!», gritó, con el rostro distorsionado a través de la ventana llena de telarañas. «¿Me oyes? Muerto». Pisé el acelerador a fondo, el coche se lanzó hacia adelante tan repentinamente que Robert cayó de espaldas sobre el césped. La última imagen en mi espejo era él de pie en nuestra entrada, alisándose la camisa, componiendo su rostro, preparándose para explicar a la policía que llegaba cómo su pobre esposa, mentalmente inestable, había tenido un colapso. Mi destino estaba claro: almacenamiento Westlake, unidad 207. Lo que sea que Vivian había preservado todos estos años podría ser lo único que se interpusiera entre mí y un destino similar al de Mark. Mi teléfono prepago sonó mientras aceleraba a través de los semáforos. La voz del detective Álvarez era urgente. «Señora Montgomery, ¿dónde se encuentra ahora?» «Voy hacia Westlake Storage», respondí, revisando mis espejos en busca de cualquier señal del coche de Robert. Vivian me dio una llave. Dijo que hay pruebas sobre Margaret y otro. «Estamos enviando oficiales allí ahora». El hospital llamó. «Tu suegra está consciente y está haciendo una declaración». Hizo una pausa. «Está confesando haber encubierto la implicación de tu esposo en la muerte de su primera esposa». Esperanza y temor se entrelazaron en mi pecho. Robert intentará silenciarla. Él dirá que está confundida. Medical. «Tenemos las grabaciones del restaurante», interrumpió Álvarez. «Se le ve claramente manipulando una bebida. Combinado con el informe de toxicología y lo que encontramos en su coche». «¿Qué encontraste?», pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. «Un frasco que coincide con el veneno en el sistema de la señora Montgomery. Varias dosis más, notas sobre cálculos de dosificación». Su voz se endureció. «Tenemos suficiente para arrestarlo, pero evidencia adicional fortalecería significativamente el caso». Cuando el almacén Westlake apareció a la vista, vi vehículos policiales ya en el estacionamiento. «Estoy aquí», le dije a Álvarez, «y creo que estoy a punto de encontrar exactamente lo que necesita». La unidad D407 estaba ubicada en la esquina trasera de Westlake Storage, lejos de la oficina y de las cámaras de seguridad. 2 oficiales de policía me flanquearon mientras me acercaba, con la llave apretada firmemente en mi mano. «Señora Montgomery». Uno dio un paso adelante con la mano extendida. «Oficial Rivera, el detective Álvarez nos envió. Hemos asegurado el perímetro, pero necesitaremos que abras la unidad». Mi mano tembló mientras encajaba la llave de Vivian en el candado. Giró con un clic reacio, el sonido de alguna manera definitivo, como el punto final de una larga y terrible sentencia. La puerta de metal se enrolló para revelar un pequeño espacio climatizado, no la polvorienta y olvidada unidad de almacenamiento que había esperado. En su lugar, estaba meticulosamente organizado con cajas de archivo etiquetadas, un pequeño escritorio y un archivador con llave. Los oficiales intercambiaron mirada. «Esto es exhaustivo», comentó el oficial Rivera. Entré, atraído hacia el escritorio donde un gran sobre manila se encontraba prominentemente, con mi nombre escrito en él con la elegante caligrafía de Vivian. Dentro había una carta, fechada hace 3 meses. «Eleanor», comenzaba, «si estás leyendo esto, finalmente he encontrado el valor para decir la verdad, o ya no puedo proteger a mi hijo. Lo que he reunido aquí es evidencia de los crímenes de Robert, crímenes que ayudé a ocultar por un amor maternal malentendido». La carta detallaba cómo Robert había exhibido un comportamiento perturbador desde la infancia, torturando animales, provocando pequeños incendios, manipulando a otros por placer. Vivian lo había protegido buscando terapia privada, sobornando a posibles acusadores,
trasladándolos a nuevas ciudades cuando las sospechas se volvían demasiado fuertes. Margaret fue la primera adulta que sé que él mató, continuaba la carta. Sin embargo, sospecho que hubo otros durante sus años universitarios, chicas desaparecidas del campus, investigaciones que misteriosamente se detuvieron. Margaret amenazó con dejarlo después de descubrir irregularidades financieras en sus cuentas. 3 días después de su cena de aniversario, ella estaba muerta. Infarto, decía el informe oficial. Yo sabía más. Encontré su investigación sobre venenos, vi los frascos vacíos. Aún así, lo ayudé a encubrirlo, me convencí de que era una tragedia única nacida de la pasión. Mis manos temblaron al leer sobre 2 mujeres más después de Margaret, novias que desaparecieron, cuyos casos aún estaban abiertos. Vivian había recopilado recortes de periódicos, informes policiales obtenidos a través de sus conexiones, registros financieros que mostraban grandes pagos de seguros. Cuando te conoció, concluyó la carta, esperaba que él hubiera cambiado. Tu amabilidad, tu naturaleza genuina, pensé que quizás podrías alcanzar algo humano en él. En cambio, lo vi descomponerte sistemáticamente, aislarte, prepararte para el mismo destino que Margaret. Ya no puedo ser cómplice. Perdóname por no haber actuado antes. Todo lo que necesitas está aquí. Sálvate. Deténlo. Vivian, parece que tu mensaje está vacío. ¿Podrías enviarlo de nuevo para que pueda ayudarte con la traducción? Le pasé la carta al oficial Rivera, quien la leyó con los ojos cada vez más abiertos antes de llamar por radio al detective Álvarez. Señor, va a querer ver esto usted mismo. Comenzamos a buscar en las cajas mientras esperábamos a Álvarez. Cada uno estaba etiquetado con el nombre de una mujer, Margaret, Silvia, Christine, y escalofriante, uno etiquetado como Eleanor. Abrir mi caja reveló fotos de vigilancia de mí que abarcaban toda nuestra relación. Registros médicos. Robert había falsificado para establecer un historial de depresión e inestabilidad, documentación de seguros de vida y notas detalladas sobre varios venenos y sus efectos. El archivador, una vez desbloqueado con una llave del sobre de Vivian, contenía aún más pruebas incriminatorias. Registros financieros que mostraban cómo Robert había drenado sistemáticamente los activos de cada mujer antes de sus muertes, transfiriendo fondos a cuentas offshore, y documentos que sugerían que su madre lo había ayudado a establecer nuevas identidades cuando era necesario. El detective Álvarez llegó mientras aún estábamos procesando el contenido. Su expresión se volvió más sombría con cada caja que le mostramos. Esto es, empezó, luego sacudió la cabeza. Esto va más allá de lo que sospechábamos. Múltiples jurisdicciones, múltiples víctimas. ¿Es suficiente?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Para mantenerlo encerrado, más que suficiente, confirmó Álvarez. Combinado con la evidencia del restaurante y su oficina en casa, ejecutamos una orden de registro después de que te fuiste. Nunca volverá a caminar libre. Una llamada llegó a través de su radio. Su rostro se oscureció mientras escuchaba. ¿Cuándo?, preguntó con brusquedad. Entonces, cierra el hospital. Nadie entra ni sale. Se volvió hacia mí, con expresión grave. Señora Montgomery, necesito que venga conmigo inmediatamente. Su esposo ha desaparecido. Los oficiales fueron a arrestarlo, pero ya no estaba. Evidencia de un empaque apresurado. Pasaporte desaparecido. El miedo me oprimió la garganta. Vivian. Ahí es donde creemos que se dirige. Llamó al hospital hace 20 minutos, preguntando por el estado de su madre. Hemos apostado oficiales fuera de su habitación. No usará la entrada principal, interrumpí. Durante nuestro 3er año de matrimonio, Robert tuvo una emergencia médica, se rompió el brazo en un accidente de esquí, se quejó de la mala seguridad del hospital, de lo fácil que podía acceder a áreas restringidas a través de los pasillos de servicio. Se tomó la molestia de aprender el plano. Álvarez ya se estaba moviendo hacia la salida, gesticulando para que lo siguiera. Necesitamos llegar allí ahora. ¿Sabes cómo piensa? ¿Cómo se mueve? Podrías ver algo que nosotros pasaríamos por alto. Mientras nos apresurábamos hacia el hospital, con las sirenas sonando, apreté la carta de Vivian en mi mano. Años de miedo y manipulación se cristalizaron en un solo pensamiento esclarecedor. Robert no se detendría.
No hasta que tanto Vivian como yo fuéramos silenciadas. Las mujeres cuya evidencia llenaba esa unidad de almacenamiento lo habían subestimado. No cometería el mismo error. El hospital apareció a la vista, sus ventanas reflejando el sol de la tarde como 1000 ojos parpadeantes. En algún lugar dentro, Vivian yacía vulnerable. Y Robert, sin nada más que perder, se acercaba para su acto final de silenciar. La entrada principal del hospital estaba llena de oficiales cuando llegamos. El detective Álvarez me guió, explicando la situación al equipo de seguridad. Necesitamos acceso a los corredores de servicio, instruyó. Y una ubicación actual de Vivian Montgomery. Un guardia de seguridad sacó una pantalla de computadora. La señora Montgomery fue trasladada a la unidad de cuidados cardíacos hace 1 hora. 5º piso, ala este. Ya hemos apostado oficiales en su puerta y en los puntos de entrada del piso. ¿Y el acceso de servicio? Álvarez insistió. El guardia destacó varias rutas en un mapa digital. Estos son los principales corredores de servicio. Señaló un camino que conducía directamente al ala este. Requiere acceso con tarjeta, pero los otros son accesibles con llaves estándar que tienen el personal de mantenimiento y limpieza. Álvarez dividió a su equipo, enviando a los oficiales a cubrir cada posible punto de entrada. La señora Montgomery viene conmigo, dijo cuando otro detective sugirió que esperara en la oficina de seguridad. Conoce los patrones de su esposo mejor que nadie. Mientras nos apresurábamos hacia la unidad cardíaca, expliqué la naturaleza metódica de Robert. Siempre tiene planes de contingencia. Siempre. Si viene por Vivian, ya ha mapeado múltiples enfoques y salidas. ¿Y los disfraces? Álvarez preguntó mientras entrábamos en un ascensor. ¿Las usaría? Asentí. Robert tiene una mochila de emergencia en su coche, la ha tenido durante años. Cambios de ropa, elementos básicos de disfraz, efectivo. Lo llamaba su kit de emergencia para negocio. Las puertas del ascensor se abrieron en el 5º piso. 2 oficiales estaban de pie en la entrada de la unidad cardíaca, revisando las identificaciones de todos los que entraban. Nos acercamos a la habitación de Vivian, donde otro oficial estaba apostado afuera. ¿Alguna actividad? Álvarez preguntó. Nada inusual, señor. Solo personal médico. La condición de la señora Montgomery se ha estabilizado pero está fuertemente sedada. Dentro de la habitación tenuemente iluminada, Vivian yacía conectada a varios monitores, cuyo suave pitido era el único sonido. Una vía intravenosa goteaba un líquido claro en su brazo. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido pero sereno. ¿No parece sedada?, observé, acercándome más. Mi voz se apagó al notar algo alarmante, una ligera decoloración alrededor del punto de inserción del cuero, un tinte azulado extendiéndose bajo su piel. Lo había visto una vez antes, cuando Robert había demostrado una reacción química para un truco de escena, mostrando con orgullo su conocimiento de los cambios moleculares. Detective, dije urgentemente, algo está mal con su... Álvarez llamó a un médico de inmediato. Mientras el personal médico entraba apresuradamente, examiné la bolsa de suero, encontrando una marca de punción casi invisible cerca de la parte inferior. Ya ha estado aquí, susurré, retrocediendo del lecho. Ya llegamos tarde. Una enfermera desconectó el suero mientras un médico revisaba los signos vitales de Vivian. La presión arterial está bajando, anunció. Necesitamos un panel de toxicología ya y empezar una nueva línea. Mientras trabajaban frenéticamente para estabilizar a Vivian, Álvarez me arrastró al pasillo. Si ha estado aquí, no puede haberse ido lejos. Necesitamos cerrar todo el hospital. No, dije, una horrible realización se apoderó de mí. Él quiere que hagas eso, para concentrar todos los recursos aquí. No está huyendo, esto es parte de su plan. Álvarez estudió mi rostro. ¿En qué estás pensando? La unidad de almacenamiento. La evidencia. Con todos enfocados en proteger a Vivian y capturarlo aquí, la unidad es vulnerable. Saqué mi teléfono, mostrándole la aplicación de rastreo que había activado cuando salimos de Westlake Storage. Dejé mi viejo teléfono en mi caja. Si tengo razón, el punto azul en la pantalla se movía. Alguien tenía mi teléfono y lo estaba sacando de la instalación de almacenamiento. Está robando la evidencia, se dio cuenta Álvarez ya llamando por radio a los oficiales. Pero ¿cómo supo sobre la unidad de almacenamiento? Debió habernos seguido, o... Un pensamiento escalofriante me atravesó.
la mujer de la limpieza en nuestra casa. Llegó justo cuando yo estaba escapando. Robert podría haberla obligado a decirle a dónde fui. Álvarez despachó oficiales para interceptar el rastreador en movimiento mientras mantenía la seguridad del hospital. «Quédate aquí», me instruyó. «Estás más segura con oficiales presentes». Pero algo seguía sintiéndose mal. Robert no arriesgaría ser descubierto solo para destruir pruebas. No cuando ya estaba implicado por las grabaciones del restaurante y los informes de toxicología. Querría eliminar todas las amenazas. Vivian, la evidencia. Es una distracción, dije de repente, la realización inundándome como agua helada. El teléfono, las pruebas, incluso envenenar el cuero de Vivian. Está creando caos dividiendo tu recurso. ¿Con qué propósito? Álvarez preguntó con brusquedad. Mi sangre se heló cuando las piezas encajaron. Para llegar a mí. Soy el único testigo vivo que puede testificar sobre esta noche. Sobre las copas cambiadas. Sobre años de abuso y control. Me apoyé contra la pared, escaneando el pasillo. Está aquí, observando, esperando su oportunidad. Como si mis palabras lo hubieran convocado, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad, rota solo por la tenue iluminación de emergencia. De algún lugar cercano llegó el sonido de una puerta de servicio abriéndose. «Ha cortado la electricidad en esta sección», dijo Álvarez, desenfundando su arma. «Quédate detrás de mí». Pero en la confusión de la oscuridad y los gritos, sentí una mano cerrarse alrededor de mi brazo, fuerte, familiar, tirándome a través de una puerta que no había notado antes. La voz de Robert, baja y triunfante en mi oído. «Hola, Karim, es hora de terminar nuestra celebración de aniversario». El pasillo de servicio estaba débilmente iluminado por luces de emergencia, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de las paredes de concreto. Robert me arrastró hacia adelante, con una mano tapándome la boca y la otra hincándose dolorosamente en mi brazo. Detrás de nosotros podía escuchar a Álvarez gritando órdenes, el caos del apagón proporcionando la cobertura perfecta para nuestra desaparición. 5 años de matrimonio, susurró Robert en mi oído, y aún me subestimas. ¿De verdad pensabas que no tendría planes de contingencia? Me arrastró por una esquina y a través de una puerta de mantenimiento que conducía a una escalera estrecha. Descendimos rápidamente, su agarre nunca aflojándose. Podría luchar, podría intentar liberarme, pero Robert siempre había sido más fuerte. Más importante aún, él estaba desesperado ahora, impredecible. Necesitaba ser estratégico. La evidencia se está manejando mientras hablamos, continuó, con una voz inquietantemente calmada a pesar de nuestra apresurada descenso. Un trágico incendio en una instalación de almacenamiento. Y madre, bueno, ha cumplido su propósito. La policía puede sospechar, pero sin su testimonio, sin el contenido de la unidad de almacenamiento, se vuelve mucho más difícil probar cualquier cosa. Llegamos a un nivel de sótano lleno de maquinaria imponente. La sala de calderas del hospital. El vapor silbaba desde las tuberías en el techo, el aire espeso y húmedo. Robert finalmente soltó mi boca, empujándome contra una pared lejos de la entrada. ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunté, luchando por mantener mi voz firme. ¿Por qué no simplemente correr? La risa de Robert fue hueca mientras sacaba algo de su bolsillo, una placa de identificación de trabajador de mantenimiento. Porque eres mi asunto pendiente, Eleanor. Has visto demasiado, sabes demasiado. Miró su reloj. En aproximadamente 4 minutos, una furgoneta de mantenimiento llegará al muelle de carga. El conductor está bien pagado para no hacer preguntas. Tú y yo saldremos de este edificio, y luego dejó la frase en el aire, pero su significado era claro. Te encontrarán, dije, buscando cualquier arma o herramienta al alcance. El detective Álvarez ya tiene suficiente evidencia. Las grabaciones del restaurante, el veneno en el suero de Vivian, tu historia con Margaret. Circunstancial, explicable, él movió la mano despectivamente. Soy un empresario respetado cuya esposa mentalmente inestable envenenó a su madre por celos, y luego se suicidó por remordimiento. Has dejado una huella digital bastante notable, cariño, investigando venenos, buscando la muerte de Margaret, todo en nuestra computadora de casa. Lo miré fijamente, la realización iluminándose. Me has estado preparando durante meses, años, corrigió él,
sonriendo débilmente. Desde poco después de nuestra boda. Siempre es bueno tener opciones. Mi mente corría. 4 minutos no eran suficientes para que la policía nos encontrara aquí, no con la confusión de arriba. Necesitaba retrasarlo, crear una oportunidad. ¿Qué pasó con Margaret? Pregunté. ¿Te dejaba también a ti? Algo parpadeó en sus ojos, un nervio expuesto. Margaret entendía el compromiso. Lealtad. Solo necesitaba que le recordaran sus prioridades. Entonces la envenenaste. En su aniversario. Fue elegante. Imposible de rastrear. Ella murió en mis brazos disculpándose por decepcionarme. Su expresión se suavizó momentáneamente con el recuerdo. Era hermoso, a su manera. ¿Y los demás? ¿Silvia? ¿Christine? La cabeza de Robert se inclinó, revaluándome. ¿Has estado ocupado? Madre también guardaba archivos sobre ellos. Qué sentimental. Miró su reloj otra vez. 2 minutos. Me moví ligeramente hacia un lado, notando una gran llave inglesa colgando en un estante de herramientas a varios pies de distancia. Todos confiaban en ti. Como yo. ¿Qué nos hizo tan fáciles de matar? No matar, corrigió él, como si estuviera reprendiendo a un niño. Transformar. En la muerte, todos ustedes se vuelven perfectos, preservados en la memoria exactamente como yo deseo. Sin decepciones, no traiciones. Solo encantadores y obedientes recipientes para mi afecto. Su monstruosidad casual me revolvió el estómago. Un paso más hacia el estante de herramientas. ¿Es por eso que elegiste a tu madre esta noche? ¿Te traicionó al advertirme? El rostro de Robert se oscureció. Madre tomó su decisión. Después de todo lo que he hecho para proteger nuestro nombre familiar, nuestro legado, ella eligió a un don nadie, tú sobre su propio hijo. Eligió la justicia, repiqué, dando otro pequeño paso. Eligió dejar de habilitar a un monstruo. Su mano se disparó, agarrando mi garganta. ¿Monstruo? Te he dado todo. Un hogar hermoso, seguridad financiera, propósito. Sin mí, no eres nada. Una mujer patética e inolvidable, sin logros, sin legado. A medida que su agarre se apretaba, cortando mi aire, una voz habló desde las sombras. Déjala ir, Robert. Vivian estaba de pie en la puerta, pálida e inestable, con un soporte de suero agarrado con una mano para sostenerse. Detrás de ella, el detective Álvarez y 2 oficiales tenían sus armas desenfundadas. La mano de Robert se aflojó en estado de shock. ¿Madre? ¿Cómo? ¿Pensabas que no reconocería los síntomas? Vivian se movió lentamente hacia la habitación, cada paso claramente doloroso. Supe lo que habías hecho a mi cuero en el momento en que empecé a sentir los efectos. Los médicos estaban preparados, carbón activado, filtración de sangre, los mismos tratamientos que podrían haber salvado a Margaret si no te hubieras asegurado de que estuviera sola cuando el veneno hizo efecto. Aléjate de ella, Montgomery, ordenó Álvarez con su arma apuntando a Robert. Pero el shock de Robert se transformó rápidamente en cálculo. En un movimiento fluido, me atrajo hacia él, con el brazo bloqueado alrededor de mi cuello, retrocediendo hacia una salida diferente. No te acerques, advirtió. No tengo nada que perder ahora. Se acabó, hijo, dijo Vivian, con la voz quebrada. Por favor, no más muertes, no más encubrir tus crímenes. Robert se rió amargamente. ¿Mis crímenes? ¿Y los tuyos, madre? ¿Quién enterró la evidencia cuando los padres de Tommy Wilson vinieron preguntando por su gato muerto? ¿Quién sobornó a la familia de Christine para que retiraran los cargos de agresión? ¿Quién me ayudó a crear una nueva identidad cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles en Colombia? El rostro de Vivian se arrugó. Me equivoqué. Tan terriblemente equivocado. Pensé que te estaba protegiendo, pero estaba alimentando algo oscuro dentro de ti. Algo insaciable. Muy conmovedor, se burló Robert. Tu confesión en el lecho de muerte será un excelente material para mi defensa de locura. Su atención dividida entre Vivian y los oficiales que avanzaban. Robert no notó mi mano cerrándose alrededor de un pesado accesorio de tubería que había caído cerca de nuestros pies. Con todas mis fuerzas, lo empujé hacia atrás, conectando con su rodilla. Aulló de dolor, su agarre aflojándose lo suficiente para que pudiera liberarme. Me lancé hacia adelante mientras Álvarez y sus oficiales entraban apresuradamente. Robert, acorralado y cojeando, metió la mano en su chaqueta
y sacó una pistola. «Mantente atrás», gritó, agitando el arma entre los oficiales y yo. «Le dispararé primero, lo juro». El tiempo pareció detenerse. Vi a Vivian enderezarse, algo resuelto endureciéndose en su rostro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se lanzó hacia adelante con una fuerza inesperada, usando su soporte de suero como un ariete. Golpeó el brazo de Robert justo cuando disparó, desviando la bala. Ambos cayeron, la cabeza de Robert golpeando el suelo de concreto con un crujido nauseabundo. Los oficiales se lanzaron hacia adelante, asegurando a Robert y revisando sus signos vitales. «Está vivo», gritó uno. «Inconsciente pero estable». Me arrastré hacia Vivian, que yacía hecha un ovillo donde había caído. La sangre se extendía por su bata de hospital, no por un disparo, sino por los sitios de iguado desgarrados y las líneas médicas reabiertas. Sus ojos encontraron los míos, sorprendentemente claro. «Debería haberte protegido», susurró, extendiendo la mano hacia mí. «En lugar de él. Todos estos años lo hiciste». «Al final», dije apretando sus frágiles dedos mientras el personal médico entraba apresuradamente. «Me salvaste la vida». «El trastero», logró decir mientras la trasladaban a una camilla. «Todo lo que necesitas está allí. Asegúrate de que lo encuentren todo». «Lo hicimos», le aseguré. «El detective Álvarez tiene la evidencia. Robert intentó destruirla, pero nosotros estábamos un paso adelante». Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. «Buena chica. Más inteligente de lo que él jamás te dio crédito». Mientras la sacaban en la camilla, Álvarez me ayudó a ponerme de pie. «¿Estás herido?», preguntó, escaneándome profesionalmente con la mirada. Negué con la cabeza, observando cómo los oficiales esposaban a un Robert inconsciente a una segunda camilla. «¿Sobrevivirá?». «Desafortunadamente para él, sí», respondió Álvarez con gravedad. «Está enfrentando múltiples cargos de asesinato, intento de asesinato, manipulación de pruebas, y eso es solo el principio. Con tu testimonio y la evidencia del trastero, nunca volverá a ver la libertad». «¿Y Vivian?». «Está en mal estado, pero estos doctores ya la salvaron una vez hoy. No apostaría en su contra». Me guió hacia la salida. Hizo una confesión completa mientras estabas desaparecido. Detalló todo lo que sabía sobre sus crímenes. Su complicidad fue extenso. Fuera de la sala de calderas, el hospital había vuelto a la operación normal, con la energía restaurada. Mientras caminábamos por los pasillos hacia la oficina de seguridad, donde daría mi declaración, me vi reflejada en una superficie desaliñada, magullada, pero erguida. Por primera vez en 5 años, el peso de fingir, de manejar constantemente los estados de ánimo y las expectativas de Robert, se había levantado. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté a Álvarez cuando llegamos a nuestro destino. «Ahora nos cuentas todo, desde el principio, cada detalle que puedas recordar sobre tu vida con Robert Montgomery». Él sostuvo la puerta abierta. «Y luego empiezas de nuevo, una nueva vida, libre de su sombra, una nueva vida». El concepto parecía tanto aterrador como emocionante. Al entrar en la sala para comenzar mi declaración, me di cuenta de que, aunque Robert había tomado 5 años de mi vida, no tomaría ni un solo día más. Detrás de mí escuché una camilla siendo empujada. Robert, aún inconsciente en camino a una sala de hospital, segura donde guardias armados se asegurarían de que despertara en un mundo muy diferente al que había controlado durante tanto tiempo. Nuestro aniversario había marcado de hecho un final, justo no el que él había planeado. 6 meses después, estaba de pie en los escalones del tribunal, el sol calentando mi rostro mientras los reporteros lanzaban preguntas desde detrás de las barricadas. A mi lado, el detective Álvarez, ahora solo David, después de todo lo que habíamos pasado, asintió hacia el coche que nos esperaba. «No tienes que hablar con ellos», me recordó. «La declaración de tu abogado cubrió todo». Ajusté mi chaqueta nueva como la mayoría de las cosas en mi vida ahora. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Acercándome a los micrófonos, enfrenté las cámaras con firmeza. Hoy Robert Montgomery fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Margaret Winters Montgomery, Sylvia Kaplan y Christine Doyle, así como por los intentos de asesinato de mí mismo y de su madre, Vivian Monk. La justicia ha sido servida, no solo para mí, sino para todas las mujeres cuyas voces intentó silenciar. Las preguntas surgieron, pero levanté una mano.
tengo una declaración que hacer. A cualquier atrapado en una relación donde te sientes menospreciado, controlado o asustado, confía en tus instintos. Documenta todo. Y sabe que mereces libertad. En los meses desde aquella noche en el hospital, la vida se había transformado por completo. El juicio de Robert había sido misericordiosamente breve. La evidencia del trastero de Vivian, combinada con mi testimonio y la detallada confesión de Vivian, había dejado a sus caros abogados con poco con qué trabajar. Su defensa de locura se había desmoronado bajo la evaluación psiquiátrica, revelando no una enfermedad mental, sino una sociopatía calculada. Vivian había sobrevivido a su segundo envenenamiento, aunque su salud seguía siendo frágil. Nuestra relación había evolucionado hacia algo inesperado. No exactamente amistad, sino una profunda comprensión mutua. Ella había testificado contra su hijo desde su silla de ruedas, su voz inquebrantable, mientras detallaba décadas de haber facilitado su comportamiento cada vez más mortal. Sus propias consecuencias legales habían sido mitigadas por su cooperación y edad, resultando en arresto domiciliario en lugar de tiempo en prisión. La visitaba semanalmente ahora, en el pequeño apartamento donde vivía bajo supervisión. A veces hablábamos sobre Robert, tratando de entender cómo el brillo y el encanto habían enmascarado tal oscuridad. Más a menudo hablábamos sobre la sanación, sobre hacer las paces, sobre encontrar un propósito en los años venideros. Las pólizas de seguro que Robert había contratado sobre mí habían sido invalidadas, pero la familia de Margaret había demandado con éxito la devolución de su patrimonio, compartiendo una parte conmigo en agradecimiento por llevar a su asesino ante la justicia. Era suficiente para empezar de nuevo una pequeña casa cerca de la costa, clases en la universidad local, un futuro libre de la visión controladora de Robert. Mientras David me llevaba a casa desde el juzgado, vi cómo el horizonte de la ciudad se alejaba en el espejo retrovisor. 5 años de mi vida se habían pasado en una hermosa prisión. Cada elección, cada pensamiento, cada aliento medido contra las expectativas de Robert. Las heridas que dejó eran en su mayoría invisibles, dudas sobre mi valía, mis capacidades, mi derecho a existir más allá de su definición de mí. Un penique por tus pensamientos, dijo David, echando un vistazo. Sonreí genuina y sin reservas. Solo estaba pensando que los aniversarios nunca serán los mismos. ¿Es eso algo malo? Consideré el camino por delante, tanto literal como figurativamente. No, decidí. Es un comienzo, y por primera vez desde que conocí a Robert Montgomery, realmente esperaba con ansias el mañana. Ese es el final de la historia. Si estuvieras en la posición de Eleanor, ¿habrías tenido el valor de cambiar las copas, sabiendo las consecuencias? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Haz clic en suscribirte para experimentar más historias emocionantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Haz clic para ver nuestra próxima historia inolvidable ahora mismo.